Bien, vamos a pasar entonces, después de hablar de este lamentable caso, a un segundo tema que, como les había dicho desde el comienzo, también involucra a suboficiales de la policía. Hace algunos días habíamos empezado a abordar aquí el lamentable caso de Patricia Villafuerte. Hoy tenemos conectada a su madre, Aide Suárez, y a la abogada del caso, con quienes vamos a poder hablar de la reapertura del juicio que por fin ha llegado a su etapa oral. Voy a hacer un recuento breve de los hechos para ponernos en contexto de quién era Patricia Villafuerte y por qué su familia sigue buscando para ella justicia. Patricia, desde que tenía 17 años, ha contado su madre Aide, se quiso hacer cargo de lo que ella llamaba un desbalance emocional, una serie de ataques de ansiedad y logró por su propia cuenta obtener un diagnóstico psicológico psiquiátrico de depresión. Desde ese momento, su madre trató de hacerse cargo, pero como sucede muchas veces en nuestro país, cualquier tema relacionado a la salud mental encuentra trabas en la cobertura y resulta sumamente costoso para los familiares. Muchas veces se tiene que tratar en el privado. Sin embargo, su madre Aide señala que ella siempre trataba de ayudar a Patricia, teniendo al día sus medicinas, apoyándola. Lamentablemente, no pudo esto evitar que Patricia tuviese un intento en el que habría intentado quitarse la vida. Luego de ese episodio, ella quedó gravemente herida y con secuelas que afectaron su movilidad y su vida diaria. Su mamá, Aide, se encargó de ella desde lo más mínimo, desde enseñarle a vivir de cero, a volver a caminar, a volver a comer, a volver a trasladarse, a pararse por sí misma. Estuvo a cargo de su hija durante mucho tiempo en una situación muy delicada, pero lamentablemente todo cambió el 7 de septiembre del 2019. Un día que Aide regresó a su casa después de una larga jornada de trabajo y de haber estado cuidando a su familia, a su padre también enfermo, para descubrir que Patricia no estaba. Desesperada, empezó la búsqueda, pero a los pocos minutos llegó la policía a la puerta de su casa con la fatídica noticia de que Patricia estaba muerta. No entendían qué había pasado, la había despedido esa misma mañana y de pronto su hija, que dependía casi que enteramente de ella, había desaparecido y le llegaba la noticia de que había fallecido. Luego, a través de las declaraciones de los policías que estuvieron implicados en la detención de Patricia, se empezó a elaborar una supuesta teoría de lo que había sucedido ese día. Se enteró Aide que Patricia había sido encontrada deambulando, muy confundida y perdida, cerca del Parque del Amor, en Miraflores, por un personal de serenazgo, y que había trasladado a su hija Patricia a la comisaría, en teoría para que pudieran ubicarla con su familia, llevarla o en recaudo, ¿no? Algo que nuevamente nos trae otro tema importante de abordar aquí, que es la falta de protocolos que tienen las autoridades cuando se encuentran con temas relacionados a crisis de salud mental. Lo que dice el parte policial es que Patricia estaba sumamente confundida y que probablemente habría tenido también un segundo intento de quitarse la vida. ¿Qué hace entonces la policía en ese momento? Tienen protocolos de acción que les indican claramente cómo deben actuar. ¿Por qué es que este tipo de escenas no se tratan como una emergencia clínica? ¿Por qué es que entonces no es, uno, trasladada inmediatamente al centro hospitalario más cercano y dos, su familia no es informada de inmediato sobre lo que está sucediendo? Eso no pasó. Aide no se enteró hasta horas después de que ya era demasiado tarde que su hija había tenido una crisis de salud mental, como las que ya había tenido anteriormente, y que nadie había hecho nada por contactarla. Ella hubiese podido ayudarla, quizás, es la duda que siempre le quedará, pero no fue informada sobre el caso. ¿Qué sucedió después? Y esto ya tiene que ver con la parte en la que hay implicancia de la policía, según establece la teoría de la fiscalía, en la muerte de Patricia. Supuestamente, lo que sucedió después tiene tres versiones. La primera que le dieron a Aide era que originalmente la habían tratado de subir al patrullero y la habían trasladado, intentado trasladar hasta Salamanca,
donde ella había dicho que estaba su vivienda, donde estaba registrado, que estaba su madre, y que en el camino se habían tenido que detener, que Patricia había tomado un arma que estaba cargada en el vehículo y que se había disparado. Esa fue la primera versión que le dieron. ¿Quiénes eran los policías que estaban implicados en ese momento, a quienes se les había encomendado la tarea de regresar a Patricia Villafuerte a su casa? Julio César Marquina y Luis Alberto Sandoval. Luego, como el caso se hizo público, tuvieron que salir a dar una conferencia de prensa y en ese momento, quien era el comandante general de la policía, Víctor Tiburcio, dijo que los oficiales habían tenido que bajar del patrullero por una emergencia, que Patricia se había quedado sola con un arma y que en ese momento se había disparado. También habló entonces de responsabilidad hacia la policía, de negligencia y de omisión, y dijo que supuestamente ellos iban a ser separados, reconociendo que habían cometido no solamente un error, una falta gravísima que no se entiende bajo ningún supuesto, el de dejar a una persona vulnerable, a quien en teoría acaban de rescatar de un intento de suicidio y de una crisis de salud mental, con un arma cargada al interior de un patrullero. Y bueno, y la tercera versión nuevamente trataron de justificar por qué es que en teoría para la policía había sido tan urgente descender del vehículo, por qué habían dejado a Patricia sola. Dijeron que había habido una pelea entre taxistas y que en ese momento Patricia se disparó. Lo que determinaron las pericias posteriores es que el proyectil había ingresado de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, y que el mismo proyectil había sido disparado por una AKM. Lo dije el otro día en el programa que si usted en este momento tiene la posibilidad, googlee qué es una AKM, cómo luce una AKM. Es un arma, un fusil que pesa 3.5 kilogramos y mide 1,10 m. Complejo imaginarse cómo entonces Patricia pudo manejar el arma con tal facilidad. Pero la verdadera pregunta es por qué se habría dejado un arma cargada, porque además reconocieron que el arma estaba rastrillada, en poder de una persona a quien acababan de rescatar de un episodio de salud mental. ¿Por qué? O por omisión, o por falta, negligencia, actuaron dejándola desamparada de esa manera. Aide desde entonces empezó a señalar que no le hacían sentido las hipótesis, que no le daban razones desde la policía y empezó a liderar una lucha por encontrar lo mínimo que se merece, la verdad sobre lo que sucedió con su hija esa tarde. ¿Qué pasó con Patricia? ¿Cuáles fueron las circunstancias que llevaron a su muerte? Y pedir justicia, porque se pudo haber evitado, porque hay responsabilidades que tienen que señalarse en lo que fue una intervención completamente sin protocolos. La teoría inicial aceptada era que los dos oficiales habían dejado de manera negligente a una mujer con ideaciones suicidas a cargo de un arma y que supuestamente iban a haber cargos al respecto. Sin embargo, originalmente en el 2020 el caso se archivó. Luego, en manos de una nueva fiscalía y gracias a la presión que hizo su madre, Aide, y colectivos de mujeres que la apoyaron desde el inicio, se reabrió en octubre. Y recién, estamos ahorita 2026, recién el 3 de marzo, es decir, hace solo unos días, el juicio por fin llegó a su etapa oral. Ha sido la reapertura del juicio en etapa oral. Sabemos que el día de ayer han tenido una audiencia, así que vamos a ver ahora sí si podemos conectarnos tanto con Patricia, con Aide, como con la abogada Victoria Solís, que están con nosotros esta tarde para poder conversar sobre el caso. Victoria, señora Aide, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Manuela. Muchas gracias. Sí, Manuela. Bien, De verdad. querida Aide, te conozco desde hace ya muchos años acompañando esta lucha. Lamento mucho tener que verte en estas circunstancias, pero reconozco la fuerza que llevas en tu interior como madre por obtener verdad y justicia para tu hija. Cuéntanos un poco cómo te sientes en este momento con la reapertura del juicio. Por fin, ya no conseguido, no he exigido.
acompañada de nuestras compañeras, principal Patricia. Estamos en una etapa muy importante. Los responsables de la muerte de mi hija tienen que recibir una sentencia efectiva, tienen que cumplir con la sanción que tienen que recibir. No puede ser que la impunidad continúe pisoteando derechos de Patricia y los míos. Con la referencia disparo, no hay ninguna prueba, no hay ninguna verdad, no hay ninguna realidad sobre eso. Bien, Estos dos efectivos Victoria, policiales, Julio Martín Azul, Gabriel Sandoval Ríos, hasta el día de hoy han disfrutado de su libertad y han gozado de su vida con total impunidad, trabajando en diferentes comisarías, inclusive uno de ellos teniendo un cargo que defiende a la mujer por violencia en una de esas comisarías. Es increíble, es indignante que personas como ellos continúen trabajando en hospitales, perdón, en comisarías donde deberían brindar protección como abiertamente no lo hicieron en el caso de mi hija. Patricia murió dentro de esa patrulla policial de un disparo en la cabeza, como bien lo dijiste, compañera Manuelita, en la parte de atrás de su cabecita, de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba. ¿Cómo? Es imposible. Yo responsabilizo a estos policías de la muerte de mi hija. Yo responsabilizo totalmente a estos policías de haberme quebrado la vida en 1000 pedazos. Lo único que yo quiero y le pido a la jueza Vilma Vázquez que tenga empatía, que valore todo lo que tiene ahorita para que pueda sancionar a estos efectivos policiales. Exijo bien, justicia, Manuela, y hasta el final de mis días gracias, lo voy a querida hacer. Aide. Victoria, cuéntanos un poco sobre la audiencia que se llevó a cabo ayer, quiénes fueron citados, quiénes declararon, y si pudieras también contarle un poco a la audiencia que se está recién empapando del caso, ¿cuál es la teoría que la fiscalía está tratando de probar? Sí, Manuela, el Ministerio Público actualmente tiene una hipótesis. Estamos hablando de el Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Miraflores, Surquillo, San Borja, primer despacho. Y en la acusación lo que se ha planteado es que el disparo que le quitó la vida a Patricia se realizó debido a la negligencia de estos dos policías porque dejaron el arma cargada dentro del vehículo policial. Y ellos bajaron supuestamente para controlar el tránsito y debido a ello, por el estado de vulnerabilidad en que estaba Patricia, ella misma se disparó cuando ellos han dejado el arma en esas condiciones, con total negligencia. Por eso es que se les ha acusado por el delito de homicidio culposo, que es lo que la acusación plantea y lo que el fiscal está pidiendo, que estamos disconformes porque consideramos que debió haber sido un pedido mayor, es 5 años de cárcel con 4 meses efectivo. Es lo que se ha planteado en la acusación, que actualmente se Ujú. está revisando en el juicio oral. Aide Pero ahí hay que señalaba, mencionar, perdón, sí, continúa y luego te pregunto. gracias. Ahí hay que mencionar que como parte de las víctimas no estamos de acuerdo con la señora Aide. Me refiero a que no está de acuerdo la señora Aide ni mi persona con esa postura, porque consideramos más bien que acá lo que se ha cometido es un homicidio con dolo eventual. ¿Eso qué quiere decir? No ha sido una simple negligencia para decir que ha sido un homicidio culposo, sino que ha sido una negligencia, pero sumado al hecho que ellos habían previsto ese resultado de la muerte y aún así omitieron todas las funciones de cuidado que tenían que tener. Es por eso que no se trata de una simple imprudencia, sino un desacato de su deber de cuidado, de su posición de garantes que tenían sobre la vida de Patricia, porque desde el momento en que la suben a ese patrullero, ellos ya tenían la posición de protegerla, tenían una posición de garante sobre la vida de Patricia y eso se desconoció. Por eso nosotras lo que vamos a solicitar en su debido momento es la desvinculación procesal para que la sanción no sea por homicidio culposo, sino por homicidio con dolo eventual, que consideramos que es lo más proporcional de cara a lo que ha presentado la Fiscalía.
Claro, yo coincido plenamente con eso, ¿no? Es decir, no es como trataron de señalar en un primer momento que, ay, bueno, son cosas que pueden pasar, había un arma como parte de la indumentaria natural de la policía. No, ellos tienen responsabilidad porque tienen para eso una formación previa de cómo abordar cada situación. Y para mí no es casualidad que hayan dejado libre albedrío y a ver como si se tratase de un juego, un arma cargada, habiendo rescatado a una persona que ya había tenido intentos previos de quitarse la vida y a quien estaban, de hecho, trasladando posterior a un rescate. Esto no puede ser tratado como una simple omisión, sino como tú dices, tiene que haber una responsabilidad que señale el accionar de estos policías. Ahora yo te quería preguntar lo siguiente. Han pasado 7 años desde la muerte de Patricia y Aide sigue en cada plantón, en cada audiencia que ha pedido que se reabra el caso. ¿Qué ha pasado con los policías mientras tanto? ¿Han sido siquiera separados de la institución? Porque escuchaba que Aide decía que tienen cargos importantes, es decir, su vida continuó como si nada. Sí, tenemos conocimiento que efectivamente fueron separados preventivamente un año en primera instancia cuando se abrió un procedimiento disciplinario dentro de la Inspectoría Nacional de la Policía. Sin embargo, sabemos también que ellos apelaron y lo que nos falta conocer es parte de lo que hemos requerido como información que todavía no nos llega, es cómo quedó finalmente el caso en segunda instancia. Estoy hablando acá del procedimiento administrativo dentro de la Policía Nacional del Perú, porque ciertamente sus mismos reglamentos señalan que es una falta gravísima, grave, el dejar el arma cargada, el incumplir estos deberes de cuidado, y debió haber sido una sanción mucho mayor a nivel administrativo. Sin embargo, como señala Aide, hemos recibido información oficial de que estos policías siguen trabajando en las comisarías, uno de ellos en la sección familia, y eso lo que nos quiere decir, querida Manuela, es que el caso a nivel administrativo ha quedado impune. No ha habido una sanción efectiva proporcional a los hechos, es por eso que ellos siguen trabajando. Y ahí hay que llamar la atención, porque ciertamente este caso lo que nos muestra es que son policías que no deberían estar ejerciendo funciones. Y lamentablemente también, digamos, nos enfrentamos a la impunidad en el ámbito administrativo. Como te digo, hemos hecho la solicitud de información, requerimos que nos envíen la información sobre cómo quedó a nivel de segunda instancia en el ámbito administrativo. Correcto. Querida Aide, bueno, yo me he encontrado contigo en decenas de plantones, te hemos acompañado en aquellos que incluso se han convocado especialmente para pedir justicia para Patricia y siempre te he podido decir, felizmente directamente a ti, lo mucho que admiro tu lucha. Sin embargo, no puedo dejar de señalar que se trata de 7 años. Es un periodo muy largo en búsqueda de verdad, de reparación y de un poco de justicia para tu hija Patricia. Tú has mencionado varias veces que sientes que el Estado nunca te ha protegido en este periodo y que por el contrario ha tratado de que desistas más de una sola vez de esta denuncia. Así es, Manuel. Así es desde el inicio, compañera querida Manuel. Desde el inicio, desde que yo estaba choqueada, desde que fui a pedir información a la fiscalía, donde fue el caso, donde llegó el expediente de mi hija. Desde ahí fue maltratada, discriminada, violentada totalmente. Nunca conocí al fiscal Marcial Paucar, que fue que al inicio se suponía debía hacer las investigaciones. La que me recibía era la señora Miriam León Jauregui, ahora fiscal. Esta señora me trataba muy mal. Me decía que ese lugar no era un centro psiquiátrico. Me decía que no venga a llorar ahí. Pero yo, como comprenderás, estaba muy choqueada. Yo solamente quería información. Quería saber qué tenía que hacer, qué procedía. Pero no, con el trato que me brindó, yo sentí que quería frenar mi lucha, frenar mi entendimiento, quitarme la razón. Hasta el día de hoy, yo estoy totalmente segura de que esas investigaciones que hicieron esa fiscalía con esa junta no fueron las que debieron ser. Desde ahí empezó la impunidad para estos policías. Desde ahí empezó las tretas
y totalmente cosas que dañaron el caso de Patricia. Si con decirte, Manuelita, que jamás me entregaron algo de Patricia, ni siquiera su ropa interior. ¿Por qué? ¿Por qué no me dieron nada de sus prendas? ¿Por qué no me dieron sus tarjetas de crédito, sus tarjetas de débito, su DNI, su celular, su laptop? Todo desapareció. Nunca me dieron nada de Patricia, yo no tengo ningún recuerdo de ella. Y me duele totalmente eso. ¿Por qué? Porque ellos no tenían por qué quitarle, quitarle la oportunidad de disfrutar de mi hija más tiempo, porque tenía solo 24 años. Ellos me la arrebataron. Ellos me quitaron mitad de mi vida. Yo voy a seguir en lucha, te lo prometo, Manuela, le prometo esto a Patricia, a todas las que nos han arrebatado, a nuestras compañeras que estamos en lucha. Voy a Yo lo seguir. sé, querida. Sí. Yo lo sé. Tranquila, tranquila, no tienes que hablar más. Sé que es muy sensible revivir todo. Te agradezco mucho el tener coraje para estar aquí. Sé que no es fácil hablar de esto una y otra vez. Finalmente, preguntarle entonces a la doctora Solís, ¿qué se viene? ¿Cuáles son las siguientes etapas? ¿Y qué es lo que ustedes esperarían como defensa de Patricia y de su madre Aide? Sí, bueno, lo primero que esperamos es una sanción efectiva, no pena suspendida, sino sanción efectiva, y para eso el Poder Judicial tiene que acoger la sanción propuesta en su completud, es decir, 5 años con 4 meses de pena privativa de libertad. Además, lo que queremos que se acoja, porque lo vamos a solicitar en su debido momento como actor civil, es la desvinculación procesal, que eso es algo que puede asumir el juzgado, estamos hablando del 14 Juzgado Unipersonal de Lima, para que esto sea juzgado no como homicidio culposo, sino sea sancionado como homicidio con dolo eventual. Y además también lo que estamos exigiendo en este juicio oral es que Aide tenga una reparación integral en lo mínimo que ella merece con su acceso a la justicia. Estamos pidiendo una cantidad que consideramos proporcional al daño y no solamente para los dos acusados, los dos policías acusados, sino también a la Policía Nacional del Perú, que ha sido incluido como tercero civil responsable. Eso quiere decir que hay la posibilidad, y esperamos que el juzgado acoja ese pedido, que sea también la Policía Nacional del Perú la que solidariamente pague esta reparación civil que merece Aide debido a los daños emocionales, daños morales, personales, irreparables, pero en los que ella tiene el merecimiento, tiene su derecho a acceder a reparación junto a justicia. Entonces, eso es lo que estamos exigiendo. En la Bien. próxima audiencia, que va a ser el 20 de marzo, se va a desarrollar ya la actuación probatoria, se van a presentar las pruebas del proceso. Así que exigimos la debida diligencia que se necesita para juzgar estos casos. Bien, doctora Solís, muchas gracias. Es importante que la prensa entonces vuelva a tornar su mirada a este caso que acaba de reaperturar. Querida Aide, no me queda más que enviarte un abrazo. Quisiera traspasar esta pantalla para dártelo y decirte lo fuerte que eres, lo mucho que te admiro y trasladarte que no estás ni nunca vas a estar sola, que sabes que siempre desde el primer momento hemos acompañado tu lucha y lo haremos hasta el final, hasta el día que, aunque sabemos que Patricia nunca va a volver, por lo menos podamos sentir que terrenalmente se obtuvo algo de justicia. Te envío toda mi fuerza, querida Aide. Sabes que siempre estoy contigo. Te quiero, Manuela, gracias. Justicia para Gracias. Patricia. Justicia. Justicia para Patricia. Muchas gracias. Ha sido Victoria Solís, la abogada que lleva el caso, y Aide Suárez, la madre de Patricia Villafuerte. Imagínese usted la situación. Usted tiene una hija con una condición de salud mental, con un diagnóstico de depresión, que se ha intentado quitar la vida. Su vida cambió en lo absoluto porque ahora se dedica a cuidar de esta hija que tiene, como millones de otros peruanos, una condición delicada de salud mental, una condición que la deja vulnerable y expuesta. Un día su hija escapa en determinadas condiciones que no vienen al caso y usted confiaría en que si las autoridades, llámese el serenazgo o la policía, la encuentran,
sean ellos como institución quienes la traigan de vuelta a casa, quienes la pongan a buen recaudo, quienes la cuiden temporalmente. Era cuestión de horas que la protejan. En cambio, se entera que la dejaron en un patrullero con un arma rastrillada y cargada que posiblemente le habría permitido quitarse la vida. Luego de eso, estos policías han seguido como si nada. Ese es el resumen del caso.